verdad es que es raro estar inaugurando, les agradezco en todo caso su presencia, es raro estar inaugurando un seminario del humor, un poco lo que dice Rafa, esto de tomarse el humor en serio, que para nosotros como medio de comunicación es tan importante. Venía pensando para acá sobre qué decir yo como director de canal, como más bien líder burocrático de un medio de comunicación que de alguna manera pretende fomentar principalmente la libertad de expresión. Yo creo que el sentido del humor, el humor en general, hace todo el sentido del mundo cuando uno lo piensa desde la perspectiva de la libertad de expresión. El ser humano tiene tantas fórmulas para expresarse, para comunicarse, para entenderse entre sí o para pelearse. Desde la subida de una ceja, una palabra, la poesía, la música, la gestualidad, y por supuesto que el humor también tiene que ver con eso. El humor es la manera que hemos descubierto, aparentemente, de cómo relacionarnos entre nosotros sin tener que decir las cosas tan directamente, sin tener que decir las cosas con la rudeza y con la crudeza que la realidad impone a veces. Entonces el sentido del humor es parte de la vida de todos nosotros, lo utilizamos tarde o temprano y nos sirve, como digo, para relacionarnos sin matarnos a veces, para relacionarnos con la verdad entredicha, por así decirlo. El sentido del humor para nosotros en el canal ha sido fundamental desde siempre. Por ahí han pasado los mejores programas, desde La Manivela, desde el Teatro del Humor de Pepe Vilar, hasta hoy día con el Club de la Comedia, con el teatro que dirige Pato Torres, etcétera. Nosotros pensamos seriamente que el humor tiene que tener cabida en un país que pretende cobijar la diversidad cultural que cobija por lo menos Chile y de manera muy creciente. Así que yo les quiero agradecer, no quiero latearlos más, para nosotros es importante el humor, está visto, tenemos grandes personajes que van a conversar de ello durante la mañana, agradecerle por supuesto la disposición en la universidad ha sido increíblemente acogedora en este aspecto, gracias a Cecilia García Huidobro, nuestra o vuestra decana, al Rafa y a Carlos Peña, que nos acogieron, como digo, de manera muy cálida para poder llevar a cabo esta nueva manera de ejercer la libertad de expresión. Gracias. Bueno, déjenme contarle un poco cómo va a ser el programa de este seminario. El primer panel, que es el que estamos aquí, va a hablar sobre de qué nos reímos los chilenos, qué es lo que es el humor en Chile. En el segundo panel vamos a hablar de los límites del humor, que ha sido un tema absolutamente crucial en el Chile, en lo que ha pasado últimamente, que cada vez que hay humor hay resquemores, problemas, demandas. Vamos a hablar de eso con el presidente del Consejo Nacional de Televisión, con humoristas. Va a haber un encuentro único entre las dos partes del asunto, y el tercer panel va a ser sobre las nuevas tendencias del humor, sobre el humor que se está haciendo hoy en día en Chile. El primer panel es el más amplio y el que tiene que, por supuesto, dar el puntapié inicial, porque el que de alguna forma nos da un marco. ¿Qué es el humor chileno? ¿Qué es el humor en Chile? Y hemos escogido aquí un grupo totalmente variopinto de especialistas. No sé si de la derecha a izquierda, eso siempre ha sido mi problema en la vida, o de izquierda a derecha. Quizás vamos a ir de centro hacia los extremos. Eso es variopinto. Eso es variopinto. Uno y uno. Patricio Torres, comediante, actor, hoy en día está en el Teatro de Chilevisión, pero bueno, tiene una dilatadísima trayectoria en teatro y sobre todo en televisión. O sea, la gente se acuerda de él por Eglantina Morrison y otros personajes del mismo tenor. También trabaja en radio y es un personaje que lleva, no sé, 30, 40 años haciendo humor en Chile. No, 15 años. Julio Jung, que lleva menos años que Patricio Torres haciendo humor.
Bastante menos. Bastante menos. Comediante, tú desde la manivela en adelante, en todo tipo de proyectos que tienen que ver con el humor. También ha hecho drama, también ha hecho películas, ha sido protagonista de películas tan importantes como Coronación en Chile. Y además es una persona que vive, eso siempre a nosotros nos interesa mucho en el instituto, que viven el humor, no solo como una cosa profesional donde hacen humor para la tele, sino que en su propia vida diaria, por los que lo conocemos. Sobre todo. Sabemos que si filmaran su vida sería la mejor comedia. Y León Cohen, psiquiatra, pero también actor. Fue el primer protagonista de la obscena, nuestra... La secreta obscenidad de cada día. Sí, que también tú actuaste, ¿no? También. Pero después. Y también actué con él. También actuaste con León. Primero con José Sosa y después con León Cohen. Claro. Y a pesar del teatro se ha dedicado a la psiquiatría. Exfutbolista también. Exfutbolista también. Tenemos un hombre renacentista. Y quisiera empezar con León, que es el único médico aquí, por si alguien tiene una enfermedad, saben que pueden acudir a León. En la psiquiatría la gente olvida que la psiquiatría, el chiste y el humor para Sigmund Freud fue tan importante como los sueños. Siempre se habla de los sueños, la interpretación de los sueños. ¿Cómo ves tú? Pero ese era Jung. ¿Ah? Jung sobre todo hablaba de los sueos. No, también Freud. Y también Freud. Sí. Pero No, Jung, ¿por qué tienes que siempre ponerte tú en todas partes? porque era mi tío abuelo. ¿Ah? No, pero... Alberto, sí. no, no, Perdón, no. se me olvidó. Puch. No, a propósito, pero... Se me olvidaba, perdón. Alberto Mayol, sociólogo, también ampliamente conocido por usted, ha escrito un par de libros que son hoy en día temas de debate y discusión público importantes que tienen que ver con... Me invitaste porque la gente se rió con mis libros, entonces... Yo creo que poco, ¿ah? Yo he visto bastante gente más preocupada que riéndose. Y también vamos a preguntarle sobre qué papel juega el humor en este cambio de modelo, en esta transformación de época. Estábamos con León, perdona la confusión. León, del punto de vista psiquiátrico, ¿cómo actúa el humor en Chile? ¿Cómo actúa el humor entre los chilenos? Bueno, yo soy psiquiatra y soy psicoanalista, de manera que mi visión no es sobre todo el punto de vista psicopatológico, sino que el punto de vista del funcionamiento de la mente, del individuo y también de los grupos. Y desde mucho antes, pero Freud también, por supuesto, tomó el tema del humor. Hay un famoso libro de psicoanálisis respecto al chiste, que se los recomiendo leer, donde hace un trabajo exhaustivo en relación con el chiste, pero el chiste es solamente una parte muy reducida del humor. El humor es una actitud que tiene que ver con algo mucho más estructural de la personalidad. Hay personas que uno las puede calificar que tienen más humor, menos humor. Freud decía de que las diferentes formas de humor tienen en su formación y son determinadas y provienen del mismo lugar donde provienen los sueños, los síntomas neuróticos y los lapsus, como el que acaba de tener Rafael, por ejemplo, ¿cierto? Sí. De omitir que es una cosa no intencionada conscientemente, No, sí, intencionada. pero que ocurrió. Claro. Entonces, el chiste es algo que se cuenta y es intencionado, algo que se sabe, se coloca, se sabe de memoria, ¿cierto? Es algo que puede formar parte de una profesión, ¿cierto? Pero el humor, buena parte del humor tiene que ver con el lenguaje, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal. Y es una forma de comunicación y está cargado, como los sueños, de los aspectos inconscientes de la persona y de ciertos estados emocionales bien básicos que tienen que ver, por ejemplo, con la agresión, con la sexualidad, con el temor, con el miedo, etc. Por lo tanto, por su humor los conoceréis. ¿Y cómo somos nosotros, según esa visión? Lo que uno puede ver, digamos, tanto en uno mismo como chileno y en nuestra cultura, en diferentes estratos, es que en general usamos un tipo de humor que está muy cargado de agresión. Es un humor pobre, es un humor donde se muestra un lenguaje, digamos, limitado, escaso, donde los elementos metafóricos son también pobres. Habitualmente tiene que ver con
tratar de hacer chistes usando como comparaciones de sonido de las palabras. Se transparenta ahí la falta de lectura y usualmente se usa para denostar, para humillar o para atacar a alguna persona. Este tipo de humor, si ustedes van al casino de cualquier empresa, ya sea universidad, empresa de medios, lo que sea, van a encontrar en muchas mesas ocurriendo este tipo de humor, en el cual hay gente que queda absolutamente despedazada muchas veces. Un humor parecido al que ocurre alrededor de los 10 años, 8 años, en que los grupos de niños hacen bullying de otros a través de un humor justamente que ridiculiza. Muchas veces genera traumatismos personales que marcan a las personas durante toda la vida. De manera de que el humor chileno es un indicador de la pobreza y limitaciones del lenguaje nuestro y de ciertas características de nuestra cultura, porque no es solamente de las últimas décadas, es una cosa más transversal. Obviamente han habido periodos en que el humor ha tenido cierta manifestación que ha sido muy relevante. Un ejemplo de ello, Julio fue parte de ese, por ejemplo, La Manivela, que era un programa político, pero que se daba por televisión en la década de los 70 y que buena parte del país veía, y que era un tipo de humor muy sutil y que retrataba lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país. Por lo tanto, también el humor chileno ha tenido como una cierta evolución a lo largo de la historia. En este momento es un humor muy pobre y el indicador más claro de ese tipo de humor es lo que se ha dado en llamar las piñericosas, que indican claramente un tipo de expresión humorística que a veces, que no es un chiste, que es una forma de actuar y que habitualmente redunda en una carga patética para el que hace la broma. Pero las piñericosas, que me resulta a mí muy interesante y sintomática, primero es una mezcla de dos cosas, de Condorito, que es el símbolo de el personaje humorístico más importante en Chile, y un presidente que de alguna forma freudiana vive en una pelea con su inconsciente muy fuerte. Y quería preguntarle a Alberto, ¿qué sientes tú que pasa con esta piñericosa o con este malestar que tú has retratado en tu libro? ¿Crees que de alguna forma se ve en el humor o en lo que se está haciendo en el humor en Chile? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que plantea León, que en el fondo la necesidad de ser agresivo cumple un rol que de alguna manera puede ser compensatorio en Chile. Compensatorio en muchos aspectos, probablemente los hay desde un punto de vista más psicológico, pero también desde un punto de vista político. Chile ha sido un país donde históricamente los ciudadanos tienen poco poder. En la época oligárquica se concentraba en los terratenientes, en la época después del golpe se concentra en la burguesía el poder, y la verdad es que los chilenos tienen muy poco poder y por tanto son irrelevantes. Y asumirse irrelevante es una cosa muy dura. Entonces uno busca la manera de ser violento y de ganar espacio de otra manera. Uno busca la manera de actuar, de interactuar sobre el otro, contra el otro, entendiendo que la única lógica, la única fórmula entonces es ser más o menos violento, pero como no tienes poder, tienes que ser elusivo. Y aparece la picardía. Nosotros nos aparecía una cosa muy interesante en una investigación que de hecho vamos a publicar en unas 3 semanas, una cosa así sale el libro, una investigación donde aparecía este tema de la picardía como uno de los grandes rasgos de los chilenos, que tiene que ver con Condorito, que tiene que ver con que finalmente es un tipo que tiene muchos defectos, pero que al final, ¿qué es lo que ha rescatado a Piñera? Lo que rescató a Piñera, lo que le ha permitido en los últimos meses pasarlo un poco mejor, fue haber dicho sencillamente me dan como caja. O sea, cuando ya queda explícito el hecho, sencillamente la gente dice, ya, qué bueno, ya ahora sí lo puedo aceptar porque el tipo asumió que el golpe lo va a seguir recibiendo, ¿no? Pero en el fondo una resolución ritual, una resolución secundaria, bastante irrelevante en definitiva, porque seguimos careciendo de poder, solo que nos dan derecho a reírnos un poco, porque está lleno, además, esto está rodeado de tabúes, o sea, finalmente no se puede hablar de ciertas cosas, digamos, pero se puede decir parte de la verdad. Yo creo que el Piñericosa ha sido una explicitación, en este caso, fundamentalmente desde la picardía de algo que pasó, que estaba pasando en vivo, y es que
la institución presidencial y el conjunto de instituciones estaban desplomándose. Entonces era posible entrar por ahí, pero también es elusivo. El Piñera y Cosa no es una cosa así lacerante, no es que al final uno no tiene, es como lo de Kramer, que al final uno no sabe si hasta humaniza a Piñera y le da algún sentido, digamos, de existencia, al menos como caricatura. Claro, porque yo creo que ha sido bueno para Piñera el Piñera Claro. Cosa, porque lo transforma en alguien por lo menos cómico. Primero fue muy malo porque él tenía poder, entonces cuando te ponen una caricatura y qué sé yo, te baja, pero cuando ya tú estás con poco poder, el hecho de estar presente y convertirte en un personaje y eso acercarte de alguna manera a las personas, te da un espacio. Entonces ese camino lo ha recorrido completamente Piñera, pero lo interesante es que estemos en presencia de un personaje que llega buscando ser el presidente más eficiente de la historia y sale siendo el más divertido. O sea, igual es un fenómeno interesante, digamos, desde una zona de la política chilena donde el humor y la diversión no es precisamente lo más interesante, y que derrote en el camino a Carlos Larraín es interesante, que es un tipo refinado, que tiene un humor distinto, un poquito, una mezcla entre humor campesino y humor francés del siglo XIX, ¿ya? Que ese tipo sea derrotado por este otro que es de un humor completamente incontinente, digamos, que es simplemente su inconsciente tratando de relacionarse con el mundo, digamos, es bien interesante. ¿Qué te parece a ti, Carlos Larraín, como figura humorística, Julio Jung? Yo lo encuentro graciosísimo. Yo creo que ha venido a reemplazar los martes de Merino, que nos hacían falta urgentemente. Y Carlos Larraín, que tiene muy buen gusto, porque tiene una casa fantástica, que es Los Fontecilla, es un humorista notable. Lo que pasa es que aquí hay muchos espectadores que no se acuerdan de los martes de Merino, que yo encuentro que es una cosa realmente la gloria del humor. Ahora, Carlos Larraín ha venido a reemplazarlo, afortunadamente, muy bien. Porque resulta hasta simpático. Lo que pasa es que dentro de la cosa política se dan cosas realmente notables. Aunque le parezca increíble, yo fui agregado cultural. Entonces, Eso es bastante cómico ya. sí, entonces, lo más sorprendente fue cuando, para que ustedes vean, cuando me entregan un fax, porque todavía la Cancillería, no estoy hablando de la época de Manuel Montt, no estoy hablando ahora de la época reciente, me entregaron un fax porque todavía no ocupaban el computador eficientemente. Y los fax venían abreviados, como cuando se usan el telégrafo. O sea, no usaban frases completas. Bueno, mentira, un fax puede escribir hasta la Divina Comedia en un fax. Te gasta un poco más de papel, pero lo puedes hacer. Y ese fax era sorprendente. Decía textualmente, nunca voy a olvidar esto. Agraús informar a Brepo, Agrecult, viaje a esa de Ceprerrep. Yo me gustaría preguntarle a alguien si puede traducir esa cosa, y es imposible. Entonces me dijo a un funcionario del servicio diplomático, le digo, por favor, ¿qué es esto? Ah, muy fácil, me dijo. Agraús significa agradecería a usted. Informar a Brepo, informar a la brevedad posible. Viaje a esa Agrecult, agregado cultural, de Ceprerrep. Ceprerrep es lo más fantástico. Ceprerrep es su excelencia el presidente de la República. Cuando bajó del avión, yo lo saludé y le dije, Ceprerrep, feliz de tenerlo acá. Eso fue, no entendió nada, porque por supuesto no tenía idea que se llamaba Ceprerrep y no Ricardo Lago, pero es una cosa que pasa. Sí, no, de que es un ejemplo muy bueno de que una de las cosas que tiene el humor, el chiste o el lenguaje humorístico es la capacidad de condensar el lenguaje y de en pocas palabras transmitir un estado de ánimo y una cantidad de significado que al oyente le provoca una perplejidad y eventualmente una descarga de energía, entre comillas, que sería la risa. Es una de las teorías freudianas respecto al humor. Aprovecho, digamos, el fax de Julio para mencionarlo. Y aprovechando, perdón, pero aprovechando el fax de Julio, tú hablas de una pobreza de lenguaje que nos quita la riqueza que puede tener el humor. Sin embargo, el chileno tiene esa gracia, precisamente, la picardía que tú le llamas, que tiene la capacidad, la posibilidad de crear
humor a través de ese tipo de cosas. La falta del lenguaje como tal te hace actuar de formas increíbles, de tal manera que provoca una risa maravillosa, y creo que es la ingenuidad que se produce del humor chileno. Que creo que eso sí, es intrínsecamente... Yo estoy de acuerdo con usted. Te quiero dar un ejemplo que me tocó presenciar. En la época republicana, que le dicen algunos, o sea, eso era antes del golpe, la Cámara de Diputados era mucho más divertida que la actual, porque pasaban cosas, y les voy a decir algo que es totalmente cierto y efectivo, y se lo he dicho a uno de los personajes que estaba vivo en ese momento. Cercano al 11 de septiembre del 73, toma la palabra en la Cámara de Diputados el diputado Mario Palestro, gran socialista, gran militante socialista, como todos los Palestros en San Miguel, pero era diputado, y termina su discurso diciendo: porque la guerra civil pende sobre nuestras cabezas como la espada de Pericles. Pato Phillips, que era el representante, el tipo agresivo como Mario Palestro, que era encantador, pero igual, Pato era igual, también era divertido, le dice: Pericle, weón, Pericle, ¿dónde saliste? De izquierda teníais que ser para ser tan ignorante. ¡Damocles, weón, Damocles! Entonces, y se da vuelta para y dice: puta que eres divertido, weón. Así que Pericles no tenía derecho a tener su espadita también. Maravilloso. Eso es textual. Patricio, hablábamos del pícaro, del personaje picaresco. Tú has hecho varias veces el personaje del pícaro. Bueno, eso es lo que me distingue fundamentalmente, lo que yo lo hago en la actuación de todos mis personajes. Se recarga un poco la situación pícara, o el personaje pícaro, que es el que mueve y provoca el humor en Chile. Y yo diría que dentro de los chilenos somos 17, según el último censo, todavía no, 17 millones. No sabemos todavía. Bueno, todavía no lo sabemos. No hagamos polémica aquí. Pero a partir de eso, 17 huevones, perdón. Tenemos uno, por lo menos. Bueno, también. Son 17 millones de huevones que son buenos para el chiste y son pícaros y todos quieren ser humoristas. ¿Tú crees? Yo creo que todo el mundo, con la única diferencia que ahí donde nos desencajamos un poco de esta situación es porque que resulta que cuando te hacen el chiste a ti, bulinísticamente, llamémoslo de esa manera, o en forma burlándose a ti, ¡chá! ¿A dónde hay? O sea, ya nos enojamos. Ya no nos corresponde. Pero para eso habría que analizar de que cuando hablamos del humor como general. Y no es tan general. Porque, por ejemplo, hay distintos tipos de humor. Y yo creo que la diversidad del humor te da capacidad de tener muchos tipos de humor. Porque, obviamente, Woody Allen hace humor. Y no es el humor que tú estás diciendo. Por ejemplo, cuando hacíamos La Manivela, que entre paréntesis casi todos los programas que hicimos eran improvisados. La Manivela era improvisada. Era un grupo que se llamaba Elictus, que improvisaba diariamente, y estábamos acostumbrados a improvisar y no a escribir guiones. O sea, la improvisación no se hizo ahora, se hizo hace 40 años atrás, 50 años atrás. Medio Mundo también. Pero como era un grupo Ictus, elaborábamos el humor. Nos hacíamos 3 preguntas fundamentales. ¿Para qué nos vamos a reír? ¿Por qué? Y luego el cómo. O sea, no era tan el chascarro, o sea, elaborado. Nos reíamos de nuestro origen, de cada uno, de las instituciones, el matrimonio, la iglesia, los medios, etcétera, etcétera. Analizábamos con una sugerencia que la gente le llamó absurdo, que el absurdo es la vida diaria, o sea, no se trata de hacer un absurdo cuando la verdad es mucho más absurda que cualquier cosa. Y Medio Mundo no nos explica. Con Rillón éramos mucho más lúdicos y nos reíamos porque nos encantaba reírnos y hablábamos tonteras porque jugábamos como los niños. Después nos dijeron que éramos muy intelectuales. Y mentira, hacíamos unas tonteras que hasta los cabros chicos se reían. Porque, por ejemplo, cuando hacíamos los presidentes, decíamos, estos presidentes no pueden estar hablando todos los días cosas muy serias. Tienen que ser, de repente, íntimamente se pueden decir, oye, tenía alguna
algún dato de alguna minita con la que podamos salir esta noche, y vamos de copa, un after hour, todas esas cosas que se hablan, donde el Pato Torres hacía un edecán gay y Muy sutil. era muy divertido, era lúdico. Yo no estoy tan de acuerdo con el hecho de que los 17 millones y tanto, 16 millones y tanto, 18 millones y tanto, bueno, seamos, digamos, muy proclive al humor. Yo diría exactamente lo contrario. Por eso la gente que hace humor, que es capaz de hacer humor, muchas veces en las empresas, en los casinos, en los grupos, son como un centro de atención. Y no porque no tengamos la capacidad de poder llegar a hacerlo. Este es un país donde hay un terror al ridículo. Hay un terror a, como diríamos los psicoanalistas, a asociar libremente, a improvisar. Y por lo tanto, la gente es inhibida. Y esto es transversal, desde personas de nivel socioeconómico cultural bajo hasta personas de nivel alto. Ahí me toca muchas veces dar conferencias en lugares, en universidades o en sectores, digamos, ABC1, y resulta de que es muy frecuente que las 2 primeras filas o 3 primeras filas estén relativamente, cuando no está lleno, bueno, se producen huecos, la gente prefiere sentarse atrás, ¿no? Sobre todo cuando se va a dar el momento de la participación luego de la conferencia. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, transpira, hay un pánico social a participar y el humor requiere la capacidad lúdica de expresión y por lo tanto una capacidad de tener poco miedo al ridículo, es decir, capacidad para poder improvisar. Y en este país eso obviamente está mucho más limitado que en Argentina o que en otros lugares. Y este es un problema serio porque esa capacidad lúdica de improvisación y del humor está muy ligada con la creatividad. Este es un país donde la producción de papers, de textos, de literatura y de un montón de cosas está muy limitada. La gente, a pesar de que podría tener las posibilidades, no lo hace. Hay un temor a fallar, un temor al ridículo, un temor a que no se rían de lo que a mí se me ocurrió y que por lo tanto ser atacado por lo fome que acabo de ser. Y eso obviamente es un freno en el desarrollo cultural de un país. Alberto, sobre lo mismo. Claro, tú dijiste la palabra hueco y a mí se me ocurrió al tiro un chiste. Ese tipo de humor es el nuestro más bien, de ocurrencia rápida y denigratoria. Hay un doble fenómeno, porque tú dices, claro, es verdad que el hecho de sentirnos poco poderosos provoca un cierto humor. Pero al mismo tiempo yo veo cada vez más una ola de ideas políticamente correctas, de defensa contra el abuso, sí, de victimismo, de asociaciones de minoría, de grupos minoritarios, sí, que lo primero que atacan es el humor, y sobre todo el humor chileno, porque lo que pasa es que en países como Estados Unidos la gente es muy aburrida y muy fome, pero tienen gente que hace humor. Lo hacen a esa hora, de 8 a 9, y el resto del día son aburridos. Aquí en Chile, de 8 a 9, el que hace humor es generalmente muy fome, perdonen los presentes, pero el resto del día todo el mundo se ríe, todo el mundo. ¿Cómo ves tú ese contraste entre...? Sí, a ver, yo creo que efectivamente, bueno, yo creo que la importancia está básicamente en el hecho de la relevancia que pueda tener algo. Los chilenos somos más o menos anodinos en el humor, efectivamente. No queremos meternos en líos, digamos. Yo creo que el humor en general es mucho más corrosivo que muchas otras conductas y por tanto, como nos hemos vuelto muy políticamente correctos porque en el fondo hemos estado convencidos después de la dictadura de que la única forma de que no hayan conflictos grandes, ¿ya?, es que ni siquiera aparezca un disenso en una comida, ¿no? O sea, la gente se pone muy nerviosa si 2 personas se empiezan a confrontar en una cena, ¿no? A mí me ha pasado que estando en una situación de esa, de repente alguien aparece con una guitarra y dice, ya, pongámonos a cantar porque si no, esto va a terminar en el golpe de Estado, digamos. O sea, esa situación de que necesitamos una política de baja intensidad, un conflicto de baja intensidad para poder procesarlo, yo creo que es parte decisiva. Y el humor en general puede cumplir ambas funciones. El humor a veces sirve para achatar, para poder evitar que algo sea demasiado importante, pero la verdad es que la tendencia del humor, del teatro, en general de la expresión,
es que tematiza, problematiza, pone en escena. Por eso los teatros han estado prohibidos tantas veces, por eso el humor estuvo prohibido tantas veces. Los mismos surgieron porque estaban prohibidos el teatro y el humor hablado, y por tanto los tipos inventaron la forma de hacerlo sin hablar. O sea, todo esto tiene que ver con la capacidad de instalar temáticas. Yo creo que efectivamente en Chile nos cuesta bastante. Los chilenos somos divertidos en un sentido, a mi juicio. Yo creo que efectivamente hay un punto en el cual creo que hay que buscar la manera de cómo considerar lo que está diciendo Patricio y lo que está diciendo León, que son dos cosas ciertas. O sea, efectivamente somos muy divertidos porque somos capaces de en esa lógica de pobreza de lenguaje, qué sé yo, somos capaces de decir cosas súper divertidas. Y uno probablemente habla con gente de otros países y siente que son súper fomes frente a esa capacidad. Pero al mismo tiempo somos de una escasez de elaboración que es brutal. O sea, realmente un chiste un poco más elaborado, un poco más complejo, no sé, por ejemplo, a propósito, de hecho, las películas de los hermanos Coen, por ejemplo, son divertidas, se supone. Sí. Pero la gente en Chile las va a ver y no se ríe. O sea, es como que impactante, que fuerte la En cambio, película. la gente va a ver El paciente inglés, se muere de la risa. Claro. Claro, Espera, que- Perdón, Julito. hablemos Pero con- en relación a eso mismo que yo estoy viendo, ¿por qué te digo? Es cierto que y sigo insistiendo en los 17 o tantos millones que hay aquí en este país, pero tienen una característica, que no son capaces de enfrentar y de pararse y contar aquí y hablar todo el mundo. La capacidad que tiene ese chileno es de que entre medio surge el chiste, la talla, y ese es el chileno, la picardía que tiene el chileno en relación a lo que es el humor como tal. No hay una construcción donde no salga un buen chiste, no hay una feria, o la viga. Pero, Pato, Estoy hablando de lo que es la espontaneidad del tipo. Sí, sí, sí. ese es el chiste. Sí. Pues, claro, el chiste necesariamente no es humor, es el chiste. Hay una cosa que es el chiste y el chascarro, y otra cosa es el humor. Bernard Shaw o Oscar Wilde son humoristas. También hacían buenos chistes. Claro, pero en el fondo cuentan obras realmente corrosivas, agresivas, sin necesidad de la oportunidad del chiste. El chiste, que es una cosa eminentemente radial, que la encuentro maravillosa, hay gente que son fantásticos con la oportunidad, y el chascarro corriente, pero el humor situacional, por ejemplo, que tú me vas a decir que Woody Allen tiene, pero hay situaciones. La Manivela, por ejemplo, o el Medio Mundo, y tú estabas en Medio Mundo, trabajábamos en base no al chiste, a la situación. La situación era la insosteniblemente cómica. El hecho que tú llegaras, por ejemplo, un invento cualquiera, a pedir un préstamo a un banco ante el gerente, y tú le dices, mire, vengo a pedirle un préstamo de, qué sé yo, 100 millones de pesos. 100 millones, sí. Mire, perdón, le dice el gerente, ¿y usted cómo silba? ¿Ah? ¿Cómo silba? Bueno, yo silbo así. Ah, silba así. Y uno se le ocurrió silbar así. Y ahí no hay un chiste, es una situación de un gerente de banco con un tipo que le está pidiendo 100 millones de pesos y deriva a una locura fantasmagórica. Entonces la gente o lo acepta o lo deja. Claro, pero ¿qué están haciendo? pero, Julio, es una situación absurda. Pero Julio, algo pasa, y en eso estoy de acuerdo con León y con Alberto, que siempre ha habido Medio Mundo, La Manivela, Plan Z, algún programa de eso, siempre duran... Pero hoy no hay. No, pero duran... Sí, el Club de Comedia hay escenas un poco así. Así está la Pero duran poco, son calificados intelectuales, son problemáticos. No, Medio Mundo duró 5 años, 6 años. Bueno, entonces me equivoqué. 6 años. De nuevo. Es que ese sí más o menos... Pero ¿cuánto duró el Happening? El Happening, bueno, se supone que duró 20, 25 años. Claro. ¿No? Un humor tremendamente simple. El mismo teatro en Chilevisión. Llevamos 11 años con este. ¿No? Y tiene la gracia de ese humor es que es una cosa de simpleza. Sí, está pensado porque está basado en una cuestión dramática, en una técnica dramática, ¿no? Para poder representar lo que estamos haciendo. Pero es un humor simple, fácil de fácil entendimiento, por decirlo así, ¿no? Y que está también basado dentro del gags, el chiste rápido, la situación, todo lo congregamos en esto para poder crear el humor netamente que yo Pero considero por eso, lo importante es la diversidad del humor. No, por supuesto, que haga sí, sin diversidad duda. del humor. Claro, Y no es que duren poco. Por ejemplo, La Manivela duró 4 años. 4 años primero. Primero porque después nació en la época de Frei Montalva,
cuando subió la nueva jefatura de Televisión Nacional, echaron a Lictus y a nosotros que habíamos votado por Allende, nos echaron por burgueses, reaccionarios y servir por intereses de la oligarquía. Fuimos al Canal 13, donde nos echó después de un año y medio Raúl Asbun por comunista. O sea, realmente, claro, uno éramos burgueses, otro éramos comunistas. Y luego llegamos al Canal 9 de la Universidad de Chile, donde nos echaron los milicos porque lo ocuparon y nos desalojaron a todos. O sea, era... Es un chiste, po, Ya tenían para- A ver, pero León, No, hay una institución en Chile que está totalmente generalizada, que es el copucheo y el cagüín, que es un lugar, digamos, donde se genera mucho del humor que hay en nuestra cultura. Tanto es así que cuando yo entrevisto a un paciente para una psicoterapia y me comenta, digamos, de que le resulta muy difícil y que tiene una especie como de crítica moral al copucheo y al cagüín, yo me preocupo porque debe tener problemas serios. ¿Por Es qué? decir, porque no es normal. ¿Por qué? Porque son dinámicas a través de las cuales se elabora una agresión que está permanentemente dando vueltas dentro de nuestra cultura y que en público se genera como un temor a exponerla. Hay un temor muy grande. ¿y los psiquiatras son cagüineros, no? ¿Ah? ¿Los psiquiatras son cagüineros? ¿Los psiquiatras? Sí. Hay una especie de contrato en que se prohíbe el cagüín. Es totalmente confidencial todo. ¿Sí? Claro. Sí. Por lo tanto, no voy a comentar nada tuyo. Me contaba un antropólogo que el cagüín, que es un término chileno, no existe en ninguna otra parte del mundo, es mapuche, era la forma en que los mapuches lograban que no hubiera nunca un jefe que durara mucho tiempo. Porque si un jefe empezaba a tener mucho ascendente, Claro. un toqui, un lonco, era peligroso. Entonces lo cagüineaban, o sea, lo pelaban, lo destrozaban y el tipo llegaba, lo de Caupolicán. Es la resolución del problema del poder de un modo no político. O sea, tú resuelves el problema, que de hecho es lo que pasa con el humor que tú planteabas. Parte importante del humor está basado en plantear grandes temas de la sociedad que son difíciles de plantear de otra manera. Entonces los temas de homosexualidad, de discriminación, ¿ya? Todos esos temas se trabajan a través del humor por parte de la misma sociedad, pero muchas veces los supuestamente afectados, que se sienten agredidos, que no se dan cuenta que la sociedad está elaborando su problema a partir de eso, ¿ya? Van y atacan al mensajero, digamos. O sea, en vez Porque tú dices que, por ejemplo, los chistes supuestamente homofóbicos son al revés una forma de supuesto, integración. o sea, por ejemplo, voy a ir no a un chiste, sino que a una canción, Corazones Rojos de los Prisioneros. Es una canción donde se humilla hasta el cansancio a las mujeres. Es tan fuerte, es tan intensa la humillación, que deja en evidencia que si yo me veo 3 o 4 cosas que dice esa canción que me hacen sentido, significa que yo me doy cuenta. Entonces queda en evidencia mi ideología, ¿ya?, dominante, machista y qué sé yo, y entonces tengo que enfrentarla y tengo que decir, bueno, entonces yo soy ese, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a la caricatura completa, tú tienes que elaborar eso. Por tanto, la sociedad le hace bien el humor. Obviamente, si tú empiezas a decir que no se puede... En Chile estamos ahora políticamente muy correctos. Estamos tratando de evitar que cualquier cosa pueda... Y eso nos está convirtiendo ya en una lata. O sea, no tenemos capacidad, no podemos reírnos de nada, no podemos decir a nadie un defecto, qué sé yo, porque además, efectivamente, cuando lo hacemos con maldad. Entonces nos damos cuenta de que estamos siendo tan malos que entonces la única forma de ser políticamente correcto es no hacerlo. Eso es O un sea, problema. el Twitter ha sido un verdadero Es que es verdugo un del escándalo, humor. claro, porque el Twitter es un mecanismo. Yo hablaba la otra vez con una académica que trabaja en la Universidad de California y me decía, oye, ¿y acá cómo usan el Twitter los académicos? No, nada, le dije, no es muy importante. Entonces me dice, es que allá lo usamos mucho porque incluso nos pasamos información, hacemos discusiones, o sea, es parte del... No, le dije, aquí el Twitter es para denostar a alguien, o sea, no tiene... O sea, aquí lo único que hay son troles, qué sé yo, que gente que anda golpeando a otro, aprovechándose un poco en esta dinámica del anonimato. O sea, hasta Twitter o el auto, que también permite el anonimato, digamos, donde tú puedes ir a insultar a todos los demás, lo que no harías si te bajases del auto y lo enfrentases Eso directamente. sí. Patricio, Ya le- tú trabajaste en humor en dictadura y trabajaste en Sí. humor ¿Cuál es lo más fácil? Hay gente que dice que es más fácil en dictadura que en democracia. Bueno, ¿qué ocurre? Que en la dictadura te trazan las líneas bien claras, o sea, tenés que hacer esto y esto, no puedes hacer esto o lo otro. Yo recuerdo que en el Happening con Ja teníamos
prohibición, por ejemplo, te pongo cosas tan increíbles como despedirnos con la mano izquierda, decir, ¡chao familia! Eran cosas como esas. No podíamos tener chistes o gags o sketch basados en el hambre. ¿No? O sea, estaba claro lo que teníamos que hacer. Y la gente, como estaba tan oprimida en ese momento, se reía con cualquier hueá también. ¿No? O sea, era más fácil, creo yo, más fácil. Ahora hay una amplitud mucho más grande, o sea, hay una cantidad de cosas diferentes. Y como que el humor, llámese blanco, que le llamaban... Que se llama el humor fome. Que le llaman ahora, que le dicen el humor fome. Hoy día está lleno de otras cosas que uno dice, churra, que difícil llegar hasta eso. O sea, yo mismo de repente yo tengo mis propios límites. O sea, yo no me creo límites, pero sí hay una cuestión interna que te dice, no, ¿para qué voy a meterme en esta cuestión si no va a provocar lo que yo quiero? No me explico. O sea, no me surge hacer un chiste de un judío para burlarme de él, por ponerte el caso de lo más cercano hoy en día de lo que es el Murdoch. No me surge. Internamente no me provoca hacer un chiste de ese tipo. Tal vez yo podría hacer un chiste con esas mismas características si yo tuviera a aquella persona que supuestamente iba a ser afectada frente a mí, pero que elaboremos ambos el chiste de tal manera que nos riamos de nosotros mismos. Yo creo que parte fundamentalmente de ahí. Y por eso te digo que hoy día a lo mejor hay que elaborar mucho más las cosas. Julio, tú viviste en Venezuela muchos años, fuiste exiliado allá. ¿Era muy distinto hacer humor en Venezuela o que acá? ¿Había una...? Bueno, ya los venezolanos son bastante, por lo menos en ese entonces, no sé ahora, pero era mucho más... es cuestión del ritmo que tienen. El ritmo que tienen los venezolanos es distinto al ritmo que tenemos nosotros. El color de Venezuela, el trópico venezolano... Claro, son más alegres, pero no son más humorísticos. Son más... Sí, hay humoristas realmente. Había un humorista que se llamaba Joselo, que era realmente notable, y hacía esta crítica social. Sus programas eran... Incluso se reía de los dos partidos gobernantes en ese entonces, los ADECO y los copellanos. Entonces, que era cosa que es muy difícil entrar acá al humor político dentro de la televisión. O sea, imagínate un programa que trate de la alianza y pucha, que hay tema para reírse, y de la concertación o de la nueva mayoría, que realmente tendríamos un programa genial si realmente se pudiera tocar la política en un programa de humor. A propósito del tema de la política en el humor, la forma en que se abordaba la política en el humor es la imitación. Nada más. Sí, la imitación de Kramer. Sí. ¿Qué dice eso psicoanalíticamente hablando? El hecho de que la forma de abordar la política sea la imitación, imitar, parecerse al político. Ahora, esa forma de humor es una forma menos elaborada. Claro. Me recuerda un poco la teoría de la risa de Bergson, Sí. seguramente la tienen que ver, Sí. la deben conocer, que tiene que ver con el hecho de que una fuente de risa es la caricatura, es decir, la pérdida de la gracia de la movilidad del ser humano. La imitación como tal, que es hacer a un personaje parecido al real, pero que tiene ciertas características estereotipadas o diferentes, que produce un quiebre con el molde original, y eso genera entonces una risa en el espectador. Ese es un humor limitado, es un humor menos elaborado. ¿Pero crees tú que porque hay una inhibición en torno a eso? ¿Hay alguna cosa que nos inhibe? No, es un humor profesional destinado, digamos, al público mayoritario, transversal, y sobre todo chileno, que es más pobre, y que por lo tanto recibe mejor ese tipo de humor. Hay que tomar en cuenta, y Pato yo creo que lo sabe muy bien, el oficio de él es muy complejo porque el construir, el trabajar como comediante, trabajar en el mundo del humor y por lo tanto construir en forma intencionada un producto que haga reír es algo muy diferente a ejercer y vivir el humor en forma improvisada dentro de la comunicación de la relación con los otros, en el trabajo, en la intimidad, etc. ¿no? Claro, ahí hay diferentes como talentos, tiene que ver con las personalidades. Los sujetos obsesivos les cuesta mucho poder tener un humor o tienen un humor habitualmente muy irónico, ¿no? Los sujetos maníacos, como el caso de las piñericosas, tienen un humor muchas veces impulsivo que se transforma en autodestructivo.
y por lo tanto es patético, que es una cuestión bien peligrosa para el que hace ese tipo de conducta. Entonces, hay diferencias en este espectro. La imitación en ese sentido es una forma muy usada en Chile de humor y es una forma más limitada. Por ejemplo, había un programa antes que se llamaba, hace mucho tiempo en radio, Residencial La Pichanga. ¿Qué canal podría ser, por ejemplo, uno que hiciera dos, Residencial La Alianza y Residencial La Nueva Mayoría? Yo encuentro que sería fantástico, un representante de cada uno de esos, y sería muy divertido. Situaciones reales, casi periodísticas, de lo que está pasando, personajes que representen a la Alianza son menos, y a la Nueva Mayoría. Hay una película que va a salir ahora, parece, que tiene que ver Con el derechazo, sí. El derechazo, que tiene que ver con que parece que también... No, El derechazo es una película que está escribiendo y dirigiendo Lalo Prieto, que es específicamente sobre la caída de Goldberg. Sí. La caída de Goldberg ya se olvidó todo el mundo. Sí. O sea, cómo se gestó la caída de Goldberg. Eso es directamente. Alberto, la A mí me sociedad... ha tocado hacer algunas escenas. La sociedad es Inglaterra fue la gran creadora del humor. Una sociedad totalmente estamentada, sobre todo en una época con una gran poca movilidad social, con una gran desigualdad, muy parecida a la nuestra. ¿Por qué nosotros no somos, en ese sentido, los ingleses de América Latina? ¿O lo somos? No, yo creo que hay, a ver, nosotros tenemos una matriz cultural que la manejamos con mucha complejidad. Nosotros somos una cultura latina, que supuestamente es más expresiva en la vida cotidiana. Normalmente lo que tú decías respecto al mundo anglosajón es muy cierto. O sea, ellos tienen ritualizado el día, entonces hay una hora para tal cosa, digamos, y hay una hora para ser divertido y qué sé yo, pero se acaba. O sea, uno va a cenar y la cena en Inglaterra es de 8 a 10. Si tú te quedas hasta las 10:30, eres un tipo muy impresentable, digamos, como se te ocurre quedarte más tarde. Tú tienes que levantarte a las 10 y decir, ya no, me voy. O sea, no, aunque esté buena la cena y lo estemos pasando bien. Esa ritualización en los países latinos no existe. Pero nosotros somos, dentro del mundo latino, somos mucho más grises. Muchísimo más grises. O sea, yo tengo una investigación sobre que le pregunté a los entrevistados que teníamos por todo Chile, son entrevistados que se seleccionan por muestras de categorías sociales. Les preguntamos por sueños nocturnos, digamos. ¿Qué soñaban la semana pasada, la semana antepasada? Sueños. Y los sueños de los chilenos son terribles. Y además son todos en blanco y negro. ¿Ya? Son fomísimos. ¿Eso es verdad? Los sueños que son... O sea, por ejemplo, mi novia es venezolana y ella nació en Isla Margarita. Entonces ella, cuando sueña y me cuenta sus sueños, yo digo, yo no puedo creer eso porque tienen colores, animales, ¿ya? Duran 2 horas los sueños, o sea, son una historia, dentro del animal hay una cosa, el objeto sale. Aquí unas cosas espantosas, los pobres sueñan con que se van a morir, con que los van a matar, o que no van a tener plata para enterrarse, ¿ya? Bueno, por lo menos su sueño se hace realidad de todas maneras, por lo menos Claro. tienen la suerte de que no van a soñar cosas imposibles. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Es que hay una cuestión que es bien interesante, que es que nuestra cultura es una cultura donde nosotros a nosotros nos convencieron de que la felicidad no era accesible. Entonces nos quedamos con una versión de la felicidad que es la tranquilidad, que básicamente significa que no te asalten, ¿no? O sea, esa es la aspiración máxima del chileno, es que no lo asalten, ¿no? Entonces nos quedamos con la tranquilidad y la felicidad se fue al carajo. Y eso es bastante, la tranquilidad es una emoción, aquí está el psicoanalista, bastante tanática. O sea, una emoción mortuoria porque yo no quiero que me pase nada en el fondo. O sea, para eso es como estar muerto, pero un poquito antes. Entonces, nosotros tenemos una cultura bastante gris, donde el humor cumple este rol de permitirnos salir un poco, el rol festivo, el rol de salir de esa situación, pero yo creo que es un humor que en definitiva nos habla de un país bastante triste en general, de mucha postergación. O sea, imagínate que tenemos la mejor bonanza de la historia de Chile en los últimos 20 años en términos económicos, ¿ya? Y durante toda esta bonanza nos dijeron que no podíamos hacer ninguna reforma que nos entregara algún derecho porque había que esperar. O sea, nunca teníamos derecho. Y ahora que se acaba la bonanza, nos dicen que ahora no podemos porque se acabó la bonanza, ¿ya? Entonces, cuando teníamos plata juntada, por ejemplo, afuera de Chile, para cuando viene una crisis, viene el terremoto y nos dicen, no, que no podemos gastar esa plata porque no, si la traemos vamos a producir inflación.
Entonces es una cosa terrible, o sea, no, Ahora, la postergación es la típica. última intervención es de cada uno y... Yo quiero hacer dos preguntas, ¿no? Ya. Que me la contesten. Uno, el eufemismo que nosotros ocupamos en el lenguaje, que estamos acostumbrados a otra interpretación. Por ejemplo, la dictadura militar es gobierno autoritario. El golpe es pronunciamiento. No hay censura, hay regulación. Y no hay autocensura, hay la autorregulación. El culo no es culo, tiene que ser potito, derrier, pompín o miles de cosas así pintorescas. La teta no es teta porque es fea teta. Señores, no diga teta porque es feo. Y que tito es feo, tata es feo, tuto es feo, tienen las mismas letras, no es feo. Seno, seno es al medio. Pechuga, no, pechuga tienen las gallinas, tetas, señores, si tienen las mujeres tienen tetas y nada más. ¿No? Algunas, no todas. La otra, o sea, Ahora hay más posibilidades. el lenguaje nuestro Y algún hombre también tiene. como Tenemos. eufemista. Y ahora la otra cosa, ya que estamos en la Universidad Diego Portales, sería bueno, y hablando del humor, un homenaje a puede ser amigo mío, pero encuentro que es uno de los grandes humoristas silentes chilenos, que murió hace ya 3 años, en 2010. Lo conociste tú en Sitges, que es Fernando Crán. Fernando Crán yo creo que es un modelo de artista, de humorista. Es internacionalmente, así como en la fotografía está Sergio Larraín García Moreno, es decir, los dibujos de Fernando Crán son realmente una joya en humor y en arte. Sería fantástico. León y Pato y cerramos. León, ¿algunas palabras al cierre? No, pero ahora de cierre son Los sola- sueños grises a mí eso me quedó totalmente... No, sí. En cuanto a sueños, también hay sueños, digamos, que son muy frecuentes dentro de las personas, que es el sueño de que hay algo pendiente y que de alguna manera eso anula todo lo que uno tiene y que hace de que uno no pueda continuar su vida, porque eso pendiente tiene que ser de alguna manera rehecho, por lo tanto, digamos, significa volver atrás, y que lo que existe ahora, por lo tanto, no es de verdad, sino que es un bluff, porque no tiene el sustento de algo sólido, ya que obtuvo validez de una manera errada. Toda esta frase bastante larga mía es como, por ejemplo, el sueño del gerente general que llega alguien de la Universidad de Chile y le dice, ¿sabe? En cálculo 1 usted se sacó un 5,3, ¿no? No me acuerdo, pero algo así, sí. La verdad que no fue un 5,3, fue un 3,5. Entonces tiene que volver y hacerlo de nuevo. Usted ya no es ingeniero, por tanto no es gerente general, tiene que volver a hacer cálculo 1 porque hubo un error. Es por decirlo en forma muy rápida, ¿no? Esos sueños se repiten en muchas circunstancias. ¿Alguno de ustedes ha tenido un sueño así alguna vez? ¿No? Por lo menos siempre hay. Yo sí. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Sueño que no salí a la universidad y tengo que hacer clases todavía en una universidad. Por ejemplo, ¿no? Hay una matriz ahí. Los sueños recurrentes, O sea- recurrentes de los del teatrero, en este caso, es que ir al estreno y se te olvida la letra, ¿no? Claro, porque no eres lo que tú crees que eres. Actor. Claro. No eres entonces, actor, eres ingeniero hidráulico. el humor requiere... hay un tema en el humor que es muy importante y que nosotros tenemos un tema ahí y que seguramente tú lo tocas seguramente mucho, que es el tema de la identidad. Como individuos, como grupos sociales y como nación, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa Chile? ¿Qué significa esa palabra? ¿Quiénes somos nosotros? Y por lo tanto, ¿cómo podemos hacer humor si ni siquiera sabemos eso? Somos un montón de gente, de campesinos del siglo XIX, al cual le dicen, espérense un poco y ahora no. Y si no te gusta, te vas. Lo siguiente, Para cerrar, Patricio. Para cerrar el asunto en relación a lo que ellos insistiendo en que el chileno tiene gran capacidad de humor
un poco pensando en eso, yo veía también tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos, hacer humor, si bien es cierto en la cadena hispana, pero uno se da cuenta lo fácil que se puede integrar uno allá, o lo fácil que uno le puede ir bien en ese medio. ¿Por qué? Porque el americano, como bien lo decías tú, es tremendamente fome, se ríe por cualquier cosa, y era muy fácil hacerlo. Y con la picardía supuesta que yo tengo como chileno, tenía mucha más facilidad de llegar. O sea, de hecho, yo iba a Venezuela y hacía la Eglantina Morrison, sin conocer ese personaje, la gente deliraba con él. O sea, aunque sea un poquito autorreferente en esa relación, creo que va insistiendo un poco en que los chilenos sí tenemos gran capacidad de humor. Bueno, esto es como toda conversación chilena, ha sido una conversación bipolar. Hemos llegado a la conclusión de que no tenemos ningún humor, que tenemos mucho humor, que tenemos un público muy básico y un público muy complicado, que tendemos a desacralizar a través del humor, que tenemos mucho miedo a desacralizar a través del humor. Hemos concluido cosas contradictorias. Tengo la impresión que son todas ciertas y que eso habla justamente de la complejidad de una sociedad en que muchas contradicciones conviven y el humor puede ayudar en eso. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso. No, pero perdón, yo quiero aplaudir la iniciativa de la Universidad Diego Portales de tener este espacio dedicado a la investigación del humor, porque significa tocar un punto esencial en lo que es la comunicación humana, es decir, tomar en serio, y de que Chilevisión haya acogido esto como un espacio para que pueda ser compartido, me imagino, por un público amplio, ¿cierto? Así que yo personalmente, como miembro de la sociedad, como ciudadano, aplaudo esta iniciativa. Gracias. Lo apoyo. ¿Vamos a ponerlo aquí? ¿Ah? Sí, vamos ahora al segundo panel. Después de un break breve, hay un café que pueden tomar. Y el próximo tema es un tema de candente actualidad, o de eterna candente actualidad, y lo hemos tocado un poco aquí, que son los límites del humor. ¿Cuáles son los límites en el Chile de hoy? Las regulaciones, el autocontrol, el no control en el humor en Chile. Nos vemos en 15 minutos más.